Hola, ¿cómo están? Queremos hacerles un breve recorrido por la historia colombiana a partir de lo aprendido en el curso Régimen y Sistema Político Colombiano 2. Para empezar, vamos a citar a dos personajes muy conocidos. Uno es el economista Karl Marx, quien nos plantea que los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Y Charles Darwin, quien nos dice, la historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. Vamos a empezar con la hegemonía conservadora, que fue un pensamiento, como bien lo dice su nombre, netamente conservador. Fue dominio total de este pensamiento aquí en Colombia. El último presidente representando este pensamiento fue Miguel Abadía Méndez durante el periodo de 1926 a 1930. Los historiadores Luis Nieto y David Busnel tienen un planteamiento opuesto o un concepto opuesto a este pensamiento. Nieto, por un lado, no lo aprueba. Dice que fue un retroceso tanto social como económico en el país. Y por otro lado, Busnel, su opositor, dice que fue la nueva era de paz y café. Otro momento histórico es la Guerra de los Mil Días, donde a raíz de la rivalidad de los liberales y conservadores se empezó una guerra en Palo Negro, guerra que tuvo como consecuencias, aparte de las pérdidas tanto económicas, el retroceso social, las miles de vidas, hubo una pérdida grande para el país, que fue Panamá. Las ideas socialistas en Colombia tuvieron su momento y aunque momentáneamente alarmaron a los liberales y a los conservadores de aquella época, porque aparentemente iba a incursionar no solamente en el país, sino también en América Latina, aunque al final no tuvieron mucho auge y solamente se redujeron a grupos pequeños de artistas, artesanos, eh, filósofos de la época que se reunían para debatir este concepto, pero en el ámbito político no tuvieron auge. 1930 fue un año con tres momentos que cabe destacar. El primero es en 1928, donde se presentó la masacre de las bananeras, una matanza bastante sangrienta, donde hasta el sol de hoy no se ha podido determinar cuántas personas murieron. A partir de ello, eh, se perdió el contrato que había con la empresa United Fruit Company de Estados Unidos y esto generó que en Ciénaga, en el departamento de Magdalena, hubiese un sinsabor, no solamente por las pérdidas de vidas, sino pues por las pérdidas económicas y por el desempleo que generó esto. Las primeras fábricas empezaron a notarse en Colombia en 1930 y trajeron una inyección de capital al país, lo cual ayudó para la infraestructura, la construcción de obras, aumentaron los salarios y eso ayudó a que hubiera un mejor nivel social, un mejor nivel de vida. Posterior a ello estuvo la guerra entre Colombia y Perú. Vale destacar que acá en Colombia a esto le llamamos guerra, mientras que para Perú fue un conflicto más, ya que en su momento Perú era un país acostumbrado a este tipo de conflictos. Y la guerra con Colombia fue un simple encuentro momentáneo, un momento de conflicto que se superó para ellos fácilmente. En los años 60 Colombia experimentó una serie de eventos significativos. Hubo tensiones políticas y reformas sociales, pero también episodios de violencia y represión estatal. Uno de los episodios que marcaron esta época fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era un líder político popular y carismático, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948. Esto desató una ola de violencia, la cual se conoce como el Bogotazo, y fue el comienzo de 20 años de violencia.
Para 1953 toma el poder Gustavo Rojas Pinilla, quien dio un golpe de Estado y puso fin a la presidencia de Laureano Gómez y a la democracia por 5 años. En 1958 se creó el Frente Nacional como un acuerdo entre los dos presidentes de los partidos políticos para alternarse el poder cada 4 años y se prohibió la participación de terceros. Este pacto duró 16 años y puso fin al conflicto entre los partidos tradicionales. Otro evento recordado por la historia en los años 60 fue en 1964 que se creó las FARC. Surgió como una respuesta a la exclusión política. En los años 90 Colombia enfrentó diversos desafíos. En 1985 se presenta la toma del Palacio de Justicia por el M-19 que lo tomó por asalto, dejando más de 100 personas muertas, entre jueces, empleados del palacio y guerrilleros. También en este mismo año se da la muerte masiva de los integrantes de la UP. En 1990 se desmoviliza el M-19 como parte de un proceso de paz con el gobierno colombiano. Para 1991 se crea la Constitución del 91, que fue creada como respuesta a una serie de conflictos políticos y sociales en el país, incluyendo la violencia política y la falta de representación en ciertos sectores de la sociedad. En 1999 surge el Plan Colombia, que fue una estrategia con el objetivo de abordar varios problemas como narcotráfico, la guerrilla y el fortalecimiento institucional. En 2012 hay tres momentos que vale la pena destacar. El primero es la reforma constitucional, iniciada por Álvaro Uribe Vélez, quien era el presidente de la época. En su interés por ser reelecto, em, hizo una reforma a la Carta Magna, la presentó ante el Congreso y y su iniciativa tuvo una aceptación del 70%. Más adelante está la desmovilización paramilitar, también hecha por Álvaro Uribe Vélez durante su mandato. Fueron 34 bloques de las AUC que se desmovilizaron y se adhirieron a un proceso de justicia y paz. También se empezó un proceso para la reparación de las víctimas. Luego 2011 fue un año marcado con la corrupción, donde el peculado, contratos sin cumplimiento, el cohecho y el interés indebido fueron unos de los delitos más notorios en este momento. Algunas de las ideas importantes que nos deja esta época en Colombia son la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, los procesos de paz y el desarrollo económico y social. Como conclusiones tenemos que todos estos eventos han tenido un impacto en el régimen y en el sistema político del país. En muchos casos, la violencia ha sido utilizada como una herramienta para buscar el control político y el control territorial, lo que ha debilitado la legitimidad de las instituciones y la confianza en el Estado. Como un aspecto positivo podemos resaltar que en base a estas olas de violencia han llevado a un mayor reconocimiento de los derechos humanos y a la implementación de políticas de reconciliación y justicia transicional.